Yo soy Sergio Vila San Juan, soy un periodista del diario La Vanguardia, con una heredera de Barcelona. Debuto como novelista, antes había publicado varios libros de no ficción, sobre todo de temas culturales, y la verdad es que yo no quería hacer una novela. Cuando me puse a escribir esto, estaba escribiendo una especie de perfil histórico de mi abuelo, Pablo Vila San Juan, que era un abogado y periodista de los años 20, pero a medida que empecé a investigar, que me encontré sus causas en los tribunales, que me encontré sus relaciones con el mundo de la política de los años 20, vi que sería más interesante para el hipotético lector y desde luego mucho más estimulante para mí mismo hacer una novela con una cierta intriga, a través de la cual se pintara esta Barcelona de los años 1919 a 1923, que son los llamados años del pistolerismo, una especie de laboratorio I+D de la Guerra Civil Española. Por orden alfabético, la pregunta que vamos a intentar responder es ¿por qué Barcelona? ¿Por qué Barcelona como escenario de misterio? Y por orden alfabético empezará Javier Calvo. Yo, bueno, es decir, hace mucho tiempo que quería realmente escribir sobre mi ciudad, por edad y como él ha mencionado, pues la verdad es que la generación de novelistas españoles a la que pertenezco no es una generación que normalmente se caracterice por su tratamiento de lo local, ¿no? Es decir, de la historia local, sino más bien lo contrario. Existe cierta opinión creada de que somos una generación, por comparación con las anteriores, con cierto desinterés por lo estrictamente local, lo cultural, la cultura local y más, digamos, por lo puramente global, ¿no? En mi caso, no es así en absoluto, y durante mucho tiempo estuve proyectando un libro sobre Barcelona. Es mi tercer libro, en realidad, de narrativa ambientado en mi ciudad. Sin embargo, yo considero que existen dos tipos de libros sobre Barcelona específicamente. Uno de ellos son dos tipos de libros de novelas barcelonesas. Uno de ellos son los libros ambientados en Barcelona y otros son los libros específicamente sobre Barcelona. Es decir, dentro de la tradición novelística, la novela barcelonesa entendida como novela que no podría suceder en ningún otro lugar, es decir, como novela acerca del hecho histórico de Barcelona, ¿no? Que es una tradición que, por ejemplo, el otro día hablando con otro escritor, con Ignacio Martínez de Pisón, él situaba el nacimiento de esta tradición en Vida privada, de Josep María de Sagarra. Yo considero que en realidad es una tradición que se puede remontar perfectamente a Narcís Oller. Llegué a Barcelona porque creé un personaje, Víctor Ros, que era un detective decimonónico, con el que yo quería homenajear a la literatura en folletín, que a mí tanto me ha hecho disfrutar y que está integrado por una serie de autores que valoro muchísimo y que tuvieron el don de hacer leer a la gente en sociedades analfabetas, ¿no? Entonces, este personaje me permitía contar una época. Yo quería moverlo por las ciudades europeas más emblemáticas del momento. Empecé por Madrid, porque era un policía digamos, una especie de superpolicía. En aquella época esta era una sociedad muy centralizada. Luego ambienté el segundo caso entre Madrid y Córdoba, y el tercero, pues yo pensé que tenía que ser Barcelona, sin tener un conocimiento muy exhaustivo de cómo era la ciudad en aquella época, como paso previo a llevármelo a Italia o a Francia, a Inglaterra, y me ilusiona Nueva York en el siglo XIX. Entonces empecé a leer sobre el asunto, aparte de alguna referencia que tenía de cosas como La ciudad de los prodigios, novela a la que le he tenido que estar huyendo continuamente mientras que escribía esta. Y a veces releía cosas y me sonaba La ciudad de los prodigios y tenía que volver y cambiar cosas y tal. Y empecé a leer y me encontré, como bien dice Javier, con un decorado que me sorprendió muchísimo, que era mucho mejor de lo que yo había pensado para ambientar una novela negra. Hay que tener en cuenta, bueno, más que novela negra, yo lo que hago son novelas detectivescas, pero en general la novela negra, ahora se habla del boom de la novela negra. Yo no hago solo novela negra, pero bueno, es un género que me agrada. Y bueno, más allá del boom, es un tipo de novela que tiene un público muy fiel. Cuando el boom esté de la novela histórica, la novela negra siempre ha estado ahí, ha tenido un suelo de lectores muy alto. Es una novela muy higiénica mentalmente, es un juego, pero es un tipo de novela porque juegas a detective, pero es un tipo de novela que, como dice Paco Taibo, te permite, partiendo de un hecho criminal y contando la investigación que le sigue, te permite mostrar cómo era una sociedad.
es un género que tiene mucho de denuncia social y en el que muchas veces se cuentan cosas que realmente en un ensayo no se pueden hacer.